¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este su programa El Arte del Derecho Fiscal. El día de hoy estamos muy contentos porque por primera vez en el programa tenemos una entrevista con 3 personas, lo cual pues es muy enriquecedor porque nos van a dar diferentes puntos de vista estas 3 personalidades y creo que son personas muy capaces y sobre todo yo que los conozco, he visto todo el potencial que tienen y pues bueno, me encuentro muy feliz de que estén aquí. Además de que el tema es muy interesante, porque el día de hoy nos ocupa el tema referente al 69B del Código Fiscal de la Federación y las operaciones inexistentes. Y pues bueno, para ello trajimos a los maestros Arturo Hernández Cruz, Ricardo Mendoza Quesada y Jorge Flores Batres, a quien les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, muchachos. Gracias por estar aquí en mi programa y les doy la más cordial bienvenida por estar aquí conmigo. Muchas No, hombre, gracias. gracias a ti, José. Encantados y el tema, pues a ver, para qué nos alcanza en una horita, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, pues vamos a comenzar para ya no perder más tiempo y que le saquemos el mejor provecho a esto. Seguro que sí, José. A ver, vamos a comenzar. Quisiera comenzar contigo, Ricardo. Eh, en el 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación y creo que fue una reforma muy importante, no solo en código, sino en renta, en IVA y demás. Pero en el 2014 incorporaron el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Yo quisiera que me platicaras cuál fue la necesidad de incorporar este 69B en el código. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la exposición de motivos? ¿O qué es lo que está buscando la incorporación de este artículo a partir de ese ejercicio? Sí, con mucho gusto, José. Mira, como bien señalas, la reforma fiscal de 2014, pues es la última gran reforma fiscal que modificó de forma sustancial todos los ordenamientos legales en materia tributaria. Y creo que definitivamente uno de los aspectos más relevantes fue la introducción del artículo 69. Y esta introducción de ese artículo obedece principalmente, y eso lo dice la exposición de motivos de forma muy clara y sucinta, el combate a esta práctica de la mal llamada compraventa de comprobantes fiscales digitales por Internet o compraventa de facturas. Eh, ¿Y en qué consistía esta práctica? Y hay que remontarnos a incluso años antes de la reforma, porque antes no había comprobantes fiscales digitales por Internet, había facturas, tal cual, que pues incluso comprabas en la papelería como comprabas antes monografías. Y digamos, la idea esta de compraventa de facturas, pues tiene más sentido en esos años, porque literalmente, pues vendías un papel, ¿no? Una factura. Hoy, ¿qué es lo que pasa? En el 2014, se fue implementando desde el CFD, por ahí de 2009, me parece, comprobante fiscal digital, luego evolucionó a comprobante fiscal digital por Internet, y lo que empezó a hacer la gente, pues era, y obviamente pues somos mexicanos y buscando cómo evadir impuestos abiertamente, algunos contribuyentes lo que empezaron a hacer era emitir comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes. Claro. Y esa distinción es bien importante porque los comprobantes fiscales digitales por Internet, para que sean tal cosa, son legítimos, ¿no? O sea, no hay un CFDI apócrifo. Claro. Lo que es apócrifo, lo que no existe es la operación que sustenta ese comprobante fiscal digital por Internet o esa factura. Le voy a decir factura indistintamente al comprobante fiscal. Y entonces, esta práctica de emitir comprobantes que realmente no tenían sustento material de una operación, terminaba por erosionar la base gravable de los contribuyentes de forma artificial y reducir el impuesto por pagar que eventualmente tenían que enterar al fisco. Esta práctica fue tan preocupante y tan relevante para la autoridad que en su momento dijeron: necesitamos dotar a la autoridad fiscal de una herramienta extraordinaria y sumamente agresiva para combatir precisamente esa práctica. Y es así como diseñan este 69B, que le otorga a la autoridad fiscal unas, yo te diría, dientes, armas sumamente poderosas para que, cumplidos ciertos supuestos que están previstos en la ley, pueda determinar que esos indicios de forma armónica, de forma sistemática, o así debería ser, generen esa convicción de que la persona a la que estás visitando, el contribuyente al que estás visitando, realiza operaciones que no corresponden con lo que encuentras en ese negocio, ¿no? Sí. Y vamos a hablar evidentemente de eso más adelante, pero realmente ese es el origen y es bien importante entender que el 69B solo tenía como propósito combatir esas prácticas, porque seguramente más adelante hablaremos del concepto de materialidad y cómo malamente y de forma perversa
pues la autoridad fiscal terminó por extraer estos dientes para utilizarlos en una auditoría completamente ordinaria que no tenía nada que ver con empresas fantasma, ni factureros, ni demás, ¿no? Entonces es importante y es una gran pregunta, porque de aquí nace lo que hoy conocemos como el concepto de materialidad y que es un concepto que cualquier contador fiscalista tiene presente en su práctica porque es lo que pide la autoridad en cualquier auditoría, ¿no? Esa sería mi primera respuesta. Y yo creo que, si me dejas añadir un poco a lo que Adelante, dice Rich, cuando habla de los dientes y estas armas que le dotan a la autoridad fiscal, el artículo no es claro en cómo se van a aplicar estas armas, ¿no? Si bien sí pone ciertos lineamientos y una serie de regulaciones, no dice específicamente tienes que cumplir con A, B, C y D para considerar que cumpliste con el tema de materialidad. Y esto se torna relevante en los procesos de auditoría o de revisión de las autoridades por toda la información que llegan a pedir, toda la documentación, las pruebas para demostrar la materialidad, que llega a ser, puede llegar a ser absurda. Me ha tocado casos en los que la autoridad pide fotografías y videos del momento en el que se está prestando el servicio, lo cual comercialmente y operativamente no es viable y creo que quien hace negocios y contrata a un prestador de servicios, lo que menos está pensando es grabar al prestador de servicios para que si llega el fisco en 3 años, en 2 años o mañana, le pueda demostrar que sí se llevó a cabo el servicio. Muy bien. Qué interesante todo esto que nos comentan, porque nos das la introducción de cuál fue la razón por la cual incorporaron este artículo 69B. Y yo quisiera preguntarte, George, ¿cuál fue el procedimiento que utilizaron de este 69B o en qué consiste este 69B? Gracias, José. Y justo un poquito retomando toda esta idea que traemos, el 69B básicamente busca atacar todas las operaciones simuladas o estas operaciones simuladas en donde la autoridad detecta que el contribuyente que emitió la factura no cuenta con el personal necesario, no cuenta con la infraestructura necesaria o no cuenta con los activos necesarios para poder prestar el servicio o entregar materialmente el bien, ya sea de forma directa o indirecta. Y hasta ahí se queda el artículo en esa parte, ¿no? No cuenta con los activos, personal o infraestructura. Y esta herramienta que se implementa es derivada de una revisión que llega a hacer la autoridad, determina si a consideración de la autoridad cuentas con los activos para poder llevar a cabo los servicios que dices que estás prestando, los bienes que dices que estás entregando, y en ese caso determinar si la operación es o no es una operación simulada. Claro. Ahora, también se introduce otro supuesto en el caso de los contribuyentes con domicilio no verificado o no localizable, que también un contribuyente que emite una factura pero que está como no localizable puede caer en el supuesto de operaciones simuladas. Y retomando la idea de Rich, estas herramientas que le dan a la autoridad les sirve para desvirtuar operaciones que realizaron contribuyentes o desvirtuar deducciones que tomaron contribuyentes por virtud de los bienes, personal e infraestructura que tenían las compañías que llevaron a cabo estos servicios. Entonces, es una facultad que le dan a la autoridad, y es también un tema controversial de si es una facultad de revisión o de fiscalización, realmente es una facultad de revisión, que le dan a la autoridad para poder desvirtuar estas deducciones y evitar que contribuyentes compren facturas o los famosos factureros o este tipo de operaciones. Claro. Muy bien, George. A ver, tomando en cuenta lo que dijo Jorge, en donde señala que cuando la autoridad detecte que no cuentas con el personal, los activos, la infraestructura y demás, quisiera preguntarte, porque queremos saber cómo se vive en la práctica, ¿no? A ver, Arturo, ¿cómo se da cuenta la autoridad fiscal? ¿Qué procedimientos, qué mecanismos o qué conductas le muestran a la autoridad fiscal que estamos ante un posible escenario de 69B, que no contamos con el personal, que no contamos con la infraestructura, que no tenemos los activos? ¿Qué tipo de conductas la autoridad fiscal crees tú que sigue para que entonces determine que estamos en un problema de 69B? Mira, Josué, yo rescato varios puntos primero que platican aquí Jorge y Ricardo. Y yo comenzaré diciendo que hay dos grandes cajones para analizar el 69. Primero, la parte interpretativa, es decir, qué elementos yo como autoridad puedo analizar para determinarte como EFO y como EDO. Entonces, la parte interpretativa en cuanto al alcance de los efectos, los supuestos para EFOs, los supuestos para EDOs, en qué momento yo puedo impugnar, yo lo dividiría primero en ese punto y en el segundo punto en la parte de la valoración, que es un ejercicio que sabemos y que seguramente más adelante vamos a tocar. Es un ejercicio, digamos, que llegó a implementar el tribunal de una manera pues rápida, novedosa, porque con esta reforma empezaron a llegar asuntos en los cuales pues no nada más tienes que llevar a cabo una valoración simple de si pagaste o no pagaste un impuesto,
sea, tienes que llevar a cabo una valoración mucho más compleja, técnica, en cuanto a este tipo de asuntos. Entonces, yo te podría decir que fue un reto, en principio, para los tribunales de legalidad, en cuanto a la interpretación y valoración, en estos casos en particular. Llegó también el caso a la Suprema Corte, a tribunales colegiados, en cuanto a temas de constitucionalidad. Entonces, básicamente, pues se empezó de cero, en 2000, ¿qué te gusta? 15, 16, cuando llegaron los juicios a tribunal fiscal, a tribunales colegiados. Y bueno, lo que yo te podría decir, y que creo que es común en todos los fiscalistas y que se han dado cuenta, es que básicamente la autoridad fiscal, con todos estos mecanismos que tiene a través de revisiones electrónicas, buzón tributario, toda esta información que tiene, pues puede detectarte si tú estás emitiendo actos, por ejemplo, cuando no tienes personal. Un ejemplo, oye, no presentaste una declaración o presentaste una declaración en la cual tú manifiestas que no tienes personal, bueno, pues yo de entrada voy a arrojar una presunción. O en el caso que platicaba Jorge hace un momento, los no localizados, que también entran en el cajón de EFOS. Bueno, si yo advierto que llevé una verificación en este domicilio o que otra autoridad incluso se constituyó y no atendiste alguna diligencia, pues ya puedo tener algún indicio para poderte ubicar en el supuesto de los EFOS. Claro. Ahora, el supuesto de los CEDOS, que son las empresas que deducen operaciones simuladas, yo al menos considero que se ve más en el tema de las auditorías, ¿no? Y también yo creo que es un tema que podemos tocar más adelante. O sea, los CEDOS, si bien el 69 te prevé la oportunidad de defenderte una vez que existe el listado definitivo, que puedes acudir ante el SAT, pues generalmente pasa que el SAT, cuando ya detectó a un EFO y que no desvirtuó, pues ahora sí me volteo con el EDO, le inicio una facultad de comprobación y ya puedo determinarte un crédito fiscal. Porque esa es la parte fina. Una facultad de gestión no puede tener como efecto una determinación de crédito fiscal. Claro. 69 no te podría dar ese alcance. Pero el 69 únicamente es para vigilar y para yo poder arrojar esa presunción a los EFOS. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como autoridad fiscal? Bueno, me voy a voltear, inicio facultad de comprobación y ahora sí ya te puedo determinar un crédito fiscal, que era lo que platicaba Ricardo hace un momento. Es una herramienta que yo considero que se ha estado distorsionando porque tiene un efecto en un inicio de detener a los evasores y ahorita ya tiene un efecto recaudatorio. Tan es así que el propio SAT ya lo ha publicado y dice, oye, es que hemos tenido una gran recaudación a partir de todas las facultades que llevamos para temas de 69B o de materialidad. Pues sí, pero ¿cuál fue la intención desde un inicio? La intención únicamente fue terminar con los factureros, no llevar a cabo un procedimiento que pudiera tener como consecuencia una recaudación. Ya, y es que fíjate que pasa mucho en la práctica que luego nos cuestionamos, pero ¿cómo dieron conmigo, no? ¿Cómo saben que yo estoy haciendo eso, no? Pensando que se hacen. Y muchos creemos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, es que hicimos facturas el 31 de diciembre, ¿no? Casi ya antes de que cambiara el ejercicio para que entrara en ese año, ¿no? O luego en los conceptos de las facturas, servicios administrativos, y dices tú, puta, qué ampara, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba, y creo que es muy acertado lo que nos comentas, porque al final, ya que detectó estas conductas de operaciones simuladas, pues bueno, ya, ¿qué nos queda, verdad? Pero bueno, muy bien, Arturo, me parece muy bien lo que nos comentas aquí. Ahora, quisiera preguntarte a ti, Rich, ya estamos en 69B, o presuntos como 69B. ¿Qué tipo de pruebas podríamos ofrecer a la autoridad fiscal para demostrarle que no estamos en ese escenario? ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de documentos, qué información le podemos ofrecer para que desvirtuemos que no estamos ahí? Porque también en la práctica pasa mucho que no nos creen nada. Está el contrato, no te creen. Está la transferencia, no te creen. ¿Qué le podrías decir a la gente que nos escucha respecto a esta pregunta, Rich? Mira, es una pregunta bien importante porque además tiene muchas implicaciones prácticas, no solo reactivas, digamos, cuando ya estás en la auditoría, sino preventivas, ¿no? Como práctica, digamos, como una modificación de las prácticas comerciales de los contribuyentes, como decía Jorge hace rato, para cuidar cosas que a lo mejor antes no te parecían relevantes, ¿no? Y aquí hay una discusión muy interesante, porque hay algunos colegas que dicen, oye, pues es que la autoridad no podría dar una lista exhaustiva
de todos los elementos que necesites para demostrar la materialidad en el caso concreto, porque existe un sinfín de posibilidades de servicios que se pueden prestar. Claro. Entonces sería imposible que le pidamos a la autoridad que establezca qué documentación, soporte o evidencia quiere ver para cada caso específico. Y existe otra postura que dice, no, es que si tú le vas a pedir al contribuyente que te acredite la materialidad de los servicios, que es un concepto que solamente existe en México y que a mí me parece en ocasiones genuinamente absurdo, entonces dale al contribuyente una lista de cómo quieres que te lo demuestre para que entonces mañana cuando lo revises, pues sepa a qué atenerse. Y eso en salvaguarda de un derecho constitucional de seguridad jurídica, ¿no? Un derecho humano. Claro, claro. Yo personalmente me identifico más con esta segunda postura, porque digo, la verdad es que a prueba y error, un poco como anticipaba Arturo, ha sido un tema de los tribunales revisando lo que pidió el SAT, decidiendo si era excesivo o era razonable. Y entonces en el Inter hubo muchos contribuyentes que fueron chivos expiatorios, a los que les pidieron muchísima documentación, soporte, que en su momento pues nada estaba regulado. Hoy tenemos algunas tesis que más o menos te orientan, pero imagínate tú a los primeros contribuyentes a los que la autoridad les exigió videos, fotografías, y que pues ellos jamás sabían que tenían que tenerlas, ¿no? Entonces, déjame hacer aquí un pequeño paréntesis. El concepto de materialidad por sí mismo, y esto es para responder a tu pregunta, o sea, es como un preámbulo. Sí, adelante. El concepto de materialidad en sí mismo no está explicado en alguna parte de la legislación. Entonces, el desarrollo que tenemos de ese concepto ha sido realmente vía jurisprudencial, y evidentemente doctrinal, de lo que ha dicho la gente que ha escrito al respecto, que tampoco es que haya cientos de libros al respecto, ¿no? Hay contados. Y entonces el problema que tiene intrínsecamente esto es, tú no sabes a qué atenerte, y esto te obliga pues a ponerte creativo, ¿no? Tal cual. Y hay un problema con esto adicional. La autoridad fiscal, cuando llega a auditar a un contribuyente, y lo anunciabas tú, pues se vuelve muy ingenua, ¿no? O sea, de forma perversa, pues parece que todo lo que le entregas no acredita nada. Claro. Porque además la autoridad, de forma completamente intencionada, no analiza las pruebas de forma armónica, sino que las segrega, ¿no? Las separa. Y entonces cuando tú le entregas un cúmulo de 50 pruebas, la autoridad lo que hace típicamente es tomar la primera y decir, esta prueba por sí misma no me demuestra absolutamente nada. Esta segunda prueba por sí misma no me demuestra absolutamente nada. Y entonces aquí va una foto, aquí va un video, aquí va un contrato, aquí va, no sé, una comunicación por correo electrónico. Y entonces resulta que por sí misma ninguna prueba es suficiente. Claro. Generalmente cuando tú vas a un tribunal, lo que haces es pedirle al tribunal que realice una interpretación, digamos, pues armónica de alguna manera, integral, una valoración integral de las pruebas, para que vea si en su conjunto demuestran o no que se prestó el servicio o no. Dicho todo lo anterior, a tu pregunta, ¿qué podemos ofrecer? Híjole, yo te diría empecemos por lo básico, ¿no? Y lo básico a lo mejor es un tema hasta de sentido común. ¿Cómo demuestras que el servicio existió o que adquiriste un bien en el mundo de lo material? Claro. Y aquí hay otro problema. La materialidad parte de la premisa de que todos los servicios dejan rastro en el mundo material, y eso no es cierto. Y lo decía muy bien el doctor Aguirre Pango en una intervención en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Decía, a ver, yo le cobro una iguala de 50,000 pesos a mis clientes. Y en enero, febrero y marzo me piden muchísimo trabajo y tengo 64 correos con ellos por semana y tengo contratos que les mandé y entregables. Pero luego de abril a diciembre no me pidieron nada y me siguieron pagando mi iguala. ¿Dejó ese pago mensual algún rastro en el mundo de lo material? No. ¿Por qué? Pues porque me estaban pagando para que yo estuviera disponible para ellos cuando lo necesitaran. Sí, claro. Pero no necesariamente tuve que haber dejado rastro de algo. Y yo creo que tiene mucha razón. Entonces, ese tipo de servicios que no dejan necesariamente rastro, a mí me parece que son los más complicados y habría que ver si por ahí, por una sana práctica preventiva, pues decir, bueno, al menos una vez al mes tenemos que tener una comunicación con mi abogado, por ejemplo, ¿no? Para cuidar nuestras deducciones. Se me ocurre ese caso muy específico porque creo que es problemático, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, dependiendo de la naturaleza del servicio, pues podremos acudir a algunas tesis o
criterios al respecto y decir, pues para este servicio en específico es razonable una fotografía, es razonable un video, una tarjeta de presentación, una comunicación por WhatsApp, y a lo mejor para este tipo de servicios no. Entonces sí creo que es un problema que al día de hoy los contribuyentes, y aunque la autoridad fiscal diga lo contrario, los contribuyentes no saben a qué atenerse, ¿no? Sí, claro. Fíjate que ahorita que comentas eso de que, pues bueno, ¿no? Le ofreces las pruebas, no te creen y demás. Digo, sé que no es tema de lo que voy a comentar ahorita, pero por ejemplo, si a eso le sumamos lo de la fecha cierta, mi George, en el que, imagínate, ¿no? Le ofreces un contrato, no trae fecha cierta según ellos, ¿no? Porque prácticamente todo hay que protocolizarlo. Imagínate, ¿no? En el problema que nos estamos metiendo, porque pues no te creen nada, ¿no? No te creen nada. Y es buen punto, Josué, porque por lo mismo que no está definido, yo también soy de la postura que mencionaba Rich, de tener al menos una lista que nos diga cuál es el mínimo indispensable para demostrar la materialidad. Pero por lo mismo que no viene definido qué es materialidad, llegamos a puntos en los que, por ejemplo, la razón de negocios, ¿no? Que es un tema que creo que daría para 25 pláticas de estas, pero la razón de negocios forma parte de la materialidad. Y si es así, ¿cómo soportas la razón de negocios? Claro. Y luego le sumas el 5A, que te da una definición un poquito más complicada de lo que es la razón de negocios. Entonces, ya no solo, como decía Rich, es contar con el contrato, factura, entregables, comunicaciones, sino también poder soportar la razón de negocios. Claro. Y el tema de que la autoridad pueda validar la razón de negocios o no, parte del supuesto de que la autoridad es experta en todos los negocios. Porque hay muchos negocios en donde tú inviertes y no generas utilidades de forma inmediata. Claro. Pero tú inviertes con una expectativa a futuro o probablemente muy común. Inviertes en una maquinaria que posiblemente los primeros 5 años no te va a generar utilidades, pero posteriormente sí. Y si la autoridad lo ve de forma aislada y en periodos de tiempo pequeños, te va a decir, esto no es una razón de negocios. Sí, claro. Aquí no tuviste ninguna utilidad económica por este negocio. Claro. Entonces, para mí esta deducción no procede, ¿no? Sí, claro. O otro tipo de gastos. Entonces, creo que la parte de no tener un claro concepto de lo que es la materialidad o cuáles son los mínimos para cumplir con la materialidad, le da a la autoridad la capacidad del día de mañana exigir cualquier otro requisito que se te pueda ocurrir que sea poco crédulo o patético, por decirlo así, que diga la autoridad, oye, yo me soporto en que no cumples con materialidad. Déjame poner un ejemplo. Porque pensemos en gastos de construcción. ¿Por qué no me puedes proporcionar la licencia de construcción de un servicio? Que de hecho fue algo que nos pasó, ¿no? Claro. Se estaba haciendo la depreciación de una construcción y nos piden la licencia de construcción de cuando se construyó ese inmueble, que tenía años. Entonces dices, hay que poner un límite, ¿no? O sea, hay que decir hasta aquí, y si cumples con esto, se puede cumplir con materialidad, al menos desde mi punto de vista. No, sí, totalmente. Y adelante, justo te iba a preguntar a ti qué nos podías... Sí, dije, va a decir Arturo que le hago las preguntas difíciles, pero justo a ti te iba a preguntar, ¿qué deberíamos entender entonces por materialidad? Pero qué gran pregunta, Josué. Digo, para abonar a lo que ya platicaron y dar un punto de vista a este tema de la valoración, que yo creo que se le puede sacar mucho jugo, más bien yo creo que es uno de los temas torales del 69 y materialidad. Fíjate, yo de entrada yo coincido con ambos en cuanto a que hay que ver una película completa del contribuyente. O sea, no solamente puedes tener una capacidad de reacción al momento de la facultad de comprobación o al momento en que te inician el procedimiento. O sea, tú ya debes de tener como contribuyente un respaldo desde el día 1 en que estás llevando a cabo o la prestación del servicio o te están prestando el servicio o la entrega de la mercancía, ¿no? Entonces, de entrada, el tema preventivo, desde mi punto de vista, es vital. Segundo, durante las facultades de comprobación, que ahí está la gran discusión de qué tenemos que entender atendiendo a cada uno de los giros para poder comprender la materialidad de este servicio en específico. Y yo creo que la gran discusión también podría ser en cuanto a, bueno, pues no hay una definición, para empezar, en cuanto a la materialidad, concepto jurídico indeterminado que se viene arrastrando, que no hemos tenido ni siquiera un parámetro definido y objetivo para poder calificarla. Y segundo, cuando llevamos a cabo este ejercicio de valoración, lo lleva a cabo la autoridad fiscal o tribunales. Ese es el primer punto. Segundo punto, como contribuyente, ¿qué tengo que hacer? Claro. No nada más tengo que arrojar todas las pruebas que yo considero pertinentes, sino también tengo que llevar a cabo pues, esta propuesta de análisis para que se lleve a cabo esa valoración. ¿Por qué? Porque partimos del hecho que la autoridad lleva a cabo una presunción en la cual él, a través de uno o dos hechos, concluye
que hay una ausencia de existencia de operaciones o que no se te prestó el servicio. Entonces, primero sería, desde mi punto de vista, controvertir esa presunción, o sea, que no está bien armada esa presunción. Y segunda, pues, ¿qué elementos yo voy a arrojar? Y ahora, no estamos acostumbrados en materia fiscal al análisis de estas pruebas indirectas. Las pruebas directas es justamente esta documental que respalda de manera frontal un hecho para demostrarlo, ¿no? Prueba indirecta implica que tú debes de llevar a cabo ciertas, o aportar documentales, digamos, terceras, para poder demostrar esta verdad. Claro. Que en la teoría le dicen, pues, de un hecho conocido, demostrarte la verdad buscada, que es lo que yo estoy pretendiendo hacer. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, para cualquier asunto de materialidad, o 69, es indispensable llevar a cabo una valoración a través de la prueba indiciaria, de la famosa teoría de la prueba indiciaria, que implica de manera adminiculada, armónica, integral, llevar a cabo el análisis de esas pruebas. Claro. Ahora, no nada más es decir, bueno, pues yo tengo aquí mi contrato, la factura, la balanza y los estados de cuenta y con eso te lo acredito. No, es poder trazar este camino, primero con estas pruebas indiciarias indirectas, que estén debidamente demostradas, que tengan un vínculo con el objeto que yo estoy pretendiendo demostrar y que además pues tengan una coherencia económica, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo, oye, demuéstrame que realmente te trasladaste de tu casa al trabajo, pues con la licencia de conducir, pues no lo voy a acreditar nada más. Bueno, entonces tengo que arrojar otros mecanismos y para un tema de materialidad es indispensable pues tener estos elementos indirectos. Atendiendo ya de manera puntual a la pregunta, la materialidad se concibe básicamente, si nos vamos al 69, párrafo octavo, en demostrar que realmente se percibieron esos servicios o que realmente se enajenó este bien, ¿no? Claro. Que yo lo obtuve. Entonces, no nos da mayor referencia, si nos vamos al Código Fiscal o cualquier otra ley, no te prevé un concepto definido. Entonces, este concepto jurídico indeterminado, que ya lo dijo la Corte, los conceptos jurídicos indeterminados per se no son inconstitucionales, pero se tiene que atender, la persona que valora tiene que atender al momento en el cual lo está valorando, ¿no? Y al momento y en el contexto en el que se están ofreciendo las pruebas. Fíjate que, híjole, con lo que acabas de decir daría para mucho, porque ahorita que me decías, ¿no? Tiene que ser de manera preventiva, ¿no? Y tienes que estar haciendo este tipo de cosas. Pero te has dado cuenta que en la práctica pasa mucho, y más con partes relacionadas, en los que celebras las operaciones y ¿tú crees que les importa el contrato? ¿Tú crees que les importa cumplir con estos requisitos para poder demostrar la materialidad? Yo en muchos casos he visto que es lo último que les importa, ¿no? Lo que importa es que se haga la operación entre partes relacionadas, ¿no? Y entonces descuidamos estos elementos que tú nos platicas y que en un futuro pudieran traernos un problema, ¿no, Arturo? Entonces es muy importante esto que nos comentas. Y pues bueno, creo que también es muy válido lo que dices de que no hay definición de materialidad junto con lo que nos han dicho ellos. Ahora, quiero preguntarte, Ricardo. Nos están pidiendo este requisito de materialidad. Porque pues ¿quieres deducir? Materialidad. Pero yo me voy a la ley de renta, me voy a la ley de IVA, y yo no encuentro en ninguna disposición de estas leyes que me digan, para que las deducciones procedan, necesitas como requisito la materialidad. Y si te vas a IVA, lo mismo. No veo que diga, para que el IVA sea acreditable, necesitas cumplir con este elemento de materialidad. No lo veo en ninguna parte de la ley. La pregunta en concreto sería, ¿pueden exigirnos la materialidad y pueden echarnos para atrás las deducciones o el acreditamiento del IVA a pesar de que nos están pidiendo un requisito que no viene en la legislación? Es una excelente pregunta y yo te contestaría con algo que no coincide con los criterios actuales de la Suprema Corte de Justicia y en su momento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para mí que te exijan ese requisito es inconstitucional. Okay. Y muchos colegas creo que no estarían de acuerdo conmigo, pero la forma en la que la autoridad fiscal, y también te voy a contestar un poco con un preámbulo y después a tu pregunta. Claro. La forma en la que la autoridad fiscal extrapoló el concepto de materialidad del 69 al 42, por sí mismo era ilegal, ¿no? Y me voy a un caso práctico. O sea,
la autoridad empezó a percibir que los contribuyentes o que estaba teniendo resultados muy eficientes, y esa palabra es importante, eficientes, porque es un tema de eficiencia recaudatoria, como lo anticipaba Arturo, si empezaba a listar a los contribuyentes en el 69B. Okay. Al amparo del procedimiento del 69, ¿no? O sea, los contribuyentes realmente se espantaban, se corregían, aparecían, y entonces empezaron a ver que había muchas bondades en utilizar este mecanismo de exigir la materialidad como parte de esas auditorías. Y al ver que estaba funcionando, la autoridad lo que hace es decir, bueno, pues si está dando resultados en el procedimiento del 69B, que hay que tener mucho cuidado con esto y ser, a todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando, un procedimiento para detectar una EFO o una EDO no es el mismo procedimiento que se le aplica a los contribuyentes en una facultad de comprobación. Son procedimientos distintos. El procedimiento del 69B tiene como finalidad identificar a aquellos contribuyentes que compran o vendan facturas, ¿no? Okay. Los procedimientos del 42 son procedimientos de fiscalización, de verificación del debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. En ningún momento en el 42, ni en revisión de gabinete, ni en visitas domiciliarias, ni en revisiones electrónicas, el Código Fiscal te dice, oye, vas a poder exigir la materialidad. ¿Qué es lo que hizo el SAT? Decir, oye, pues es que de alguna manera, si el gasto pues es estrictamente indispensable, pues tiene que ser real. Y entonces los tribunales empiezan a construir o más bien a comprar esta argumentación y a decir, bueno, pues sí, es que para que un gasto sea estrictamente indispensable, tiene que ser real. Y para demostrar que es real, pues necesita ser material. Entonces la materialidad la ven como una vertiente de la estricta indispensabilidad del gasto. Yeah. Pero para mí, esto fue el Poder Judicial, la Corte legislando. Porque eso no dice la fracción primera del artículo 27 de la Ley de Renta, ser estrictamente indispensables. Jamás te dice, esto implica que el gasto sea material. Eso no te lo dice. Entonces, si la Corte interpretó y le compró el argumento al SAT, diciendo, es que es una vertiente del principio del requisito de estricta indispensabilidad, eso está mal. O sea, de entrada, y por eso un poco el preámbulo que hacía, de entrada está mal que los tribunales no hayan concluido contundentemente que era ilegal que la autoridad aplicara un requisito previsto en el 69B en un procedimiento de fiscalización del 42, y segundo, está mal que hayan validado que era exigible la materialidad como un requisito de la estricta indispensabilidad, como una vertiente. Claro. Y fíjate la relevancia que tiene, y esto siempre me gusta hacer hincapié en esto, porque a veces como que ya te acostumbraste a la mala vida, ¿no? Y a veces sí, claro, dices, bueno, pues es que ya está la materialidad y pues ni modo, es lo que nos tocó y a cumplir. Pero no hay que dejar de señalar que el requisito de cumplir, de probar la materialidad, estaba construido en el ámbito de un procedimiento para detectar criminales, ¿sí? Porque un facturero es un criminal. ¿Y qué implica que una herramienta prevista para capturar criminales se la pidas o apliques ese mecanismo con un contribuyente? Lo estás tratando como criminal. Claro. O sea, le estás aplicando un tratamiento que está previsto para un criminal que vende facturas. Y entonces hacemos como que un rewind y decimos, a ver, pues padrísimo, introdujeron el artículo 69B, dientes para la autoridad fiscal. ¿Cuántos factureros hay en la cárcel hoy? ¿Hubo uno que ya salió? Y párale de contar. Entonces, algo que terminó siendo una herramienta para identificar criminales fiscales, terminó utilizándose de forma absolutamente perversa con los contribuyentes comunes y corrientes por eficiencia recaudatoria, ¿no? Entonces, ahora, eso no quiere decir, y aquí quiero ser bien puntual, porque hay colegas que con todo respeto les roban a sus clientes preparando demandas, pidiéndole al juez que diga, es que no me pueden exigir la materialidad porque es ilegal. Bueno, ya dijo la Corte que sí, ¿no? Sí, claro. O sea, ningún tribunal te va a resolver que tienes razón. Esta discusión es absolutamente teórica, ¿no? Pero no hay que dejar de señalar que está mal, que es inconstitucional, porque no está previsto en la Ley de Renta y no te lo pueden exigir. Y no está previsto ahí y tampoco está previsto en las facultades de comprobación del 42. Esa sería
mi respuesta. Sí, no, y la verdad es que es muy atinado porque coincido contigo, no deberían, si te van a exigir ese requisito, pues creo que la propia legislación debería de contemplarlo, ¿no? Para que entonces no existan estas dudas y no tengamos este problema de poder interpretar si sí o si no, o sea, y como dices, allá afuera yo creo que pues lo más seguro es que lo pierdas, ¿no? A pesar de que exija, no, pues ¿cómo me vas a exigir algo que no está en la ley, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque nos están poniendo lo que realmente está pasando allá afuera y no solo se está quedando en la pura teoría, ¿no? Claro. Y fíjate que Adelante, solo por adelante. abonar de lo que dice Rich, yo creo que algo que también, y seguramente Arthur tendrá comentarios muy valiosos en cuanto a esto, es el tema de la garantía de audiencia y de la presunción de inocencia que se quebrantan con este artículo, ¿no? Tú Claro. puedes estar un día trabajando en tu casa y de pronto sale la lista del SAT, tal compañía o tal empresa se considera que de forma presunciosa lleva a cabo operaciones simuladas, sin tener tú la oportunidad de poder desvirtuar o poder proporcionar la información y pruebas que demuestren lo contrario. Claro. Por un lado. Y por otro lado, el hecho de que te publiquen en una lista pública, pues ya genera conflictos para tu negocio. Y yo creo que a los que nos están escuchando, si ves que uno de tus proveedores salió en esta lista, lo primero que va a hacer es vas al teléfono y le va a preguntar qué está pasando, porque sabe que genera un impacto también para ellos. Claro. Entonces, esta parte de garantía de audiencia y de presunción de inocencia, que ya hay precedentes al respecto, creo que se vuelven un poquito controversiales en este procedimiento. Sí, claro. Y no sé, Arturo, también, ¿cómo lo Sí. has visto tú? ¿Quieres tú abonar algo, de este Arturo? lado? Adelante. No, sí, coincido y digo, nada más para puntualizar algo, yo estoy seguro que los 4 de aquí estamos en contra de los factureros, completamente seguro, y de la venta de facturas estamos totalmente en contra, ¿no? Okay. Porque es un cáncer que tiene nuestro sistema en México y eso no tiene duda. El gran problema aquí es, ok, si lo vas a regular, pues pon parámetros claros y como bien decía Ricardo, y eso sí lo quiero puntualizar, yo creo que una de las tesis de jurisprudencia más importantes y relevantes fue aquella que ya permitió cuestionar la materialidad en facultades de comprobación. Porque ¿cuál es el problema? Que ya hoy en día prácticamente no hay discusiones en cuanto a si es deducción estructural o no estructural, o un tema de interpretación o de acreditamiento de IVA. Ya básicamente vámonos un paso atrás y yo, autoridad fiscal, me parece que es mucho más fácil cuestionar a través de una presunción juris tantum, Claro. a que nos metamos a un tema de interpretar la ley o meternos a un tema sustantivo en donde probablemente pueda haber unas opiniones más divididas. Entonces, digo, lamentablemente se ha distorsionado de esa manera y bueno, yo no sé cómo se lleve en la parte del sector privado, pero sin duda, pues una empresa que pues, está trabajando bien y te llega una notificación de que tu proveedor está listado en el 69, en el diario oficial, pues más allá de afectarte en la parte económica de entrada, también sería en la parte de la reputación. Sí, claro. ¿No? Y eso lo hemos visto en sinfín de resoluciones que han emitido las autoridades, que insisto, yo estoy totalmente en contra de los factureros, pero yo creo que sí es necesario fijar las bases de manera clara. Sí, claro. Muy bien. A ver, mi George, quisiera preguntarte. Ya estamos platicando de todo este tema, ya pues el 69B, la presunción y demás. ¿Cómo nos hace saber la autoridad que estamos en ese problema? O sea, ¿qué vienen a nuestro domicilio? ¿Nos avisan? ¿Cómo nos hacen saber que estamos ahí? Justamente, y es un poquito lo que platicábamos ahorita, es la primera notificación que se realiza es a través de una lista que publica el SAT en su página web, que de hecho es una lista pública. Digamos, es el primer paso. Bueno, se genera al mismo tiempo, ¿no? Es esta lista que se publica en la página web del SAT, Claro. a través del Diario Oficial de la Federación y una notificación que te diga tu buzón tributario. Ok. Y esta lista es una lista pública, insisto, y la relevancia de esta lista, y creo que es a mí lo que más impacto me causa, es tú no tuviste oportunidad de desvirtuar nada y todo lo que mencionaba Arthur, ¿no? Todo el tema de daño reputacional que le genera a tu compañía, que te lancen a esta lista, por ejemplo, por un tema de ser un contribuyente no localizado. Y muchas veces en los procesos de verificación de domicilio puede llegar al absurdo en que va el verificador del domicilio a ver si el contribuyente está en el domicilio que dice estar, toca, no le abren, no indaga más, probablemente no toca varias puertas y se va. Y dice, oye, yo fui a verificar si ese contribuyente se encontraba ahí, no está en donde dice estar, para mí es no localizado, y por lo tanto puede ser o es presuntamente, o genera presuntamente operaciones simuladas. Claro. Entonces,
si te pones a pensar, creo que el daño reputacional que le generaste a este contribuyente o a esta empresa versus la falta que cometió déjame poner un ejemplo, en lugar de poner piso 14, incluso lo tenemos, ¿no? Hemos tenido clientes que tienen dentro del piso 4, oficina 4. Y llegó el verificador, llegó al piso 4, no lo encontró, no buscó en la oficina 4, no está localizado y generó ese impacto. Sí, claro. Entonces, si tú comparas la falta versus el daño, creo que el daño es muchísimo mayor a la falta y es de pronto lo que suena agresivo de la forma que te notifican y en que tú te enteras que estás como presunto generador de operaciones simuladas. Claro. Y si puedo abonar algo ahí, adelante. Por eso también la relevancia de atender con diligencia una visita domiciliaria. Porque muchas veces la verdad es que los contribuyentes no le dan la relevancia que tiene el atender una visita domiciliaria. Y me refiero a visita, perdón, no domiciliaria, de verificación. Una visita de verificación. En donde la autoridad llega y dice, a ver, este contribuyente dice que está aquí, esto es verdad, no es verdad. ¿Qué pasa mucho? Muchas veces los lugares que se dedican a prestar servicios de oficina virtual, por ejemplo, la gente que atiende en recepción muchas veces no tiene los conocimientos técnicos para atender una visita de verificación. Claro. Las consecuencias que puede tener esto son realmente relevantes, son trascendentales para la situación fiscal, jurídica de un contribuyente, porque imagínate tú que llega un verificador del SAT y le contesta a una recepcionista, lo recibe, y es un servicio de oficinas virtuales que tiene 63 domicilios fiscales en ese mismo piso, sí. ¿No? Que es muy común. Sí, es muy común. Y le preguntan, oye, ¿está la empresa X aquí? Sí, sí está. ¿Tiene empleados? No tiene empleados. ¿Tiene aquí la contabilidad? No, yo soy la recepcionista, yo no la tengo. ¿Está el representante legal? No está el representante legal. Aquí se toman las sesiones de consejo. Nunca he visto que se tomen sesiones de consejo. ¿Tiene activos? No creo que ahí tiene una cafetera, pero no tiene activos. Perfecto. ¿Qué va a decir el acta del SAT? No tiene activos, no tiene empleados, no tiene infraestructura, no tiene personal. O sea, ¿a qué parece eso? Pues estás cumpliendo el checklist del 69B para que te digan que estás facturando operaciones simuladas, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor era una empresa, no sé, que vendía millones de dólares en publicidad, o en servicios de tecnología, lo que quieras, y a lo mejor la infraestructura pues la tienen en el extranjero, en servidores, o la gente hace home office, y hemos visto casos reales incluso de marcas reconocidas en el mercado, en donde por no atender debidamente una visita domiciliaria, el SAT termina listando a la compañía en el 69B. Entonces es bien importante que tengamos conciencia de lo verdaderamente importante que es atender bien a un verificador del SAT y contestar las preguntas pues, a conciencia, ¿no? Porque además, imagínate, en este caso que te ponía, imagínate que llegue, y lo hemos visto recientemente también, llega el verificador y dice, perfecto, pues esta compañía no estuvo, vamos con la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y de repente tienes a tus 35 compañías que tenían ahí el domicilio virtual con un no localizado, ¿no? Si te va bien, pues se quedará en no localizado, pedirás otra visita y que vuelvan a ir. Si te va mal, pues en una de esas terminas listado en el 69B, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que es muy importante esto que dices, algo que pudiera ser sencillo se hace muy complicado, ¿no? Con este tema de la verificación. Muy bien, a ver, Arturo, ya tengo claro que, pues bueno, si una persona es presunta, lo que tiene que hacer es desvirtuar para que pues lo saquen de esa presunción. Pero, ¿qué pasa con la contraparte? Con quien le dio efectos fiscales a esas deducciones, porque pues al que están presumiendo es al facturero, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con la otra persona, la que le dio un efecto de deducción, por ejemplo, el comprobante? Sí. ¿Esa persona qué tendría que hacer si se da cuenta que esta persona a quien le compró la mercancía o a quien adquirió el servicio se encuentra en ese listado del 69B? Claro. Bueno, hay dos opciones bastante claras. La primera es, con base en el 69, acudir directamente ante la autoridad, ofrecer y exhibir las pruebas correspondientes para demostrar que realmente pues, recibiste el servicio o recibiste la mercancía correspondiente. Claro. Y la otra, que es la más común, es esperarte ya a que te inicien una facultad de comprobación donde te cuestionen la materialidad y ahí sí, obviamente, si es visita domiciliaria, pues acudir en todas las levantamiento de actas,
durante todo el procedimiento presentar todas las pruebas correspondientes, en su caso poder interponer recurso de revocación o juicio contencioso administrativo. Entonces, yo al menos considero que el gran número de los asuntos en los cuales los famosos EDOs comienzan a moverse y comienzan a presentar todas estas pruebas, pues es en las facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque es evidente que vas a tener un plazo mayor, que vas a tener al menos esa garantía de audiencia, digamos, un poquito más prolongada por el levantamiento de las actas, que te vayan revisando tus hechos y omisiones durante la visita, y que incluso probablemente puedas tener la posibilidad de presentar vía recurso alguna prueba que no pudiste hacerlo durante el ejercicio durante la facultad. Y es algo muy importante porque, pues evidentemente, los tiempos son los que apremian. Y en una facultad de comprobación, en un ejercicio de facultad de comprobación, pues, yo considero que los contribuyentes sí tienen ese margen un poco más amplio para poderlo demostrar. Ahora, yo también considero que hace un momento habías tocado un punto muy importante, que es el de la fecha cierta. Y nada más quisiera regresarme un poquito. Adelante. Ese tema de la fecha cierta, si nosotros nos remontamos a cómo surgió, fue una jurisprudencia que emitió la segunda sala, la ministra Yasmín Esquivel, en diciembre del 19. Y ellos analizaban de manera aislada los contratos de mutuo, que en la jurisprudencia se ve reflejado que es únicamente, más bien generalmente, para cualquier documento privado que tú no hayas protocolizado o llevado ante un registro público, no hay una certeza de que tienes, o una seguridad de que en ese momento se llevó a cabo esta operación. Entonces, partiendo del tema preventivo que estábamos platicando en ese momento, pues si un EDO se quiere defender, pues ya tiene que aportar esas documentales, sí, claro, con esta característica de fecha cierta. Que ahí yo creo que hay otro gran tema, que es la jurisprudencia te habla de cualquier documento privado. Claro. Y aquí yo sí quisiera hacer énfasis en este punto. En muchas ocasiones creemos que no tiene fecha cierta o que es un documento privado y no sirve. Una cosa es que tenga un alcance probatorio menor o mayor, y otra cosa muy diferente es que no tenga valor probatorio. Si tienes una documental privada, es decir, cualquier contrato, por ejemplo, y no está protocolizado, no implica que carezca de valor. Más bien tiene un valor o un alcance menor, claro, que el que tiene una documental pública, que tiene un valor probatorio pleno. Entonces, esa es una parte que yo creo que es indispensable y que pasa desapercibido porque estamos tan acostumbrados a verlo y decir, bueno, pues es que no está protocolizado, bueno, es que es una documental privada. Claro, porque en la mayoría de las operaciones del día a día económicas, pues no interfiere la autoridad. Necesitas puras documentales privadas como correos, fotografías, videos, entregables, etcétera, en donde no vas a tener una documental pública. Eso es evidente. Entonces, yo sí quise dejar claro que el tema de la fecha cierta hay que analizarlo bajo esta perspectiva, y nada más como un punto adicional que quiero dejarlo sobre la mesa, ya podría dar para otra plática. Esa jurisprudencia habla de cuando en ejercicio de las facultades de comprobación la autoridad lo advierta, el tema de la fecha cierta. Sí, sí. Yo me pregunto, bueno, ¿y para las facultades de gestión, entonces también nos aplica esta jurisprudencia o no nos aplica? Porque son dos naturalezas totalmente distintas, una facultad de gestión que una facultad de comprobación. Sí, claro. Y la jurisprudencia, tanto en ejecutoria como en su integridad, habla expresamente de una facultad de comprobación. Sí, claro. Yo nada más dejo sobre la mesa, ¿aplica entonces para facultad de gestión o no? Oh, no. Pues bueno, pues la próxima vez los voy a volver a invitar para platicar de todo esto, ¿no? Pero no, y qué bueno que retomas esto, porque sí es muy importante. Yo creo que a muchos nos han metido el miedo de que no, pues es que tienes que protocolizarlo, ¿no? Típico caso, aumentos de capital en la parte variable, ¿no? La ley mercantil no te obliga a protocolizarlo, ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué hacemos en la práctica? No, protocolízalo porque el SAT dice que no vale, ¿no? Está la transferencia. El problema luego se presenta cuando hay reducciones de capital, ¿no? A lo mejor ahorita no tienes el problema, pero después el destino te alcanza. Y cuando haces una reducción de capital... Sí, te cuestionan la cuca. Sí, exacto. Dice, ¿cómo sé que tu cuca está bien determinada, no? Entonces sí es muy importante. Y de ese tema, solo un pequeño paréntesis,
hemos visto casos donde la autoridad te cuestiona la cuca porque cuando tú realizaste la aportación de capital, no señalaste en el acta cuál era la razón de negocios de esa aportación de capital. Sí, o el destino. O el destino. Entonces, ya llegas a un absurdo y un poquito lo que platicábamos o lo que hemos estado platicando de, dado que no hay limitantes que establezcan márgenes de dónde puede actuar la autoridad, llegas a absurdos en donde pues, un requisito que probablemente en 2002 o en 1990 que hiciste la aportación de capital, ni siquiera sabías que existía el concepto, Sí, claro. te lo están pidiendo hoy en el 2024 que es una reducción de capital, ¿no? Sí, no, totalmente. Es difícil, la verdad. Ahora, le preguntaba aquí a Arturo lo del tema de qué tiene que hacer la persona que dedujo, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, Rich, ¿qué pasa si la autoridad fiscal se da cuenta en un ejercicio que realizaste operaciones con estas personas que ya están presuntamente calificadas como posibles CEFOs? ¿Tendríamos que demostrar que el servicio o que la mercancía fue adquirida de años pasados, a pesar de que solamente me hayan notificado por un ejercicio? ¿O solamente estamos obligados a demostrar que sí existió el servicio o a demostrar que sí existió la mercancía del año en el que me están cuestionando? ¿Cómo Mira, lo ves tú? Antes de contestar, la verdad es que el experto en ese tema, porque además él escribió específicamente el capítulo de ese tema en nuestro libro, que lo tienes por aquí, que te lo agradezco mucho, fue Arturo. Entonces, esa pregunta creo que no hay mejor persona aquí para responderla que él. Voy a cederle la Adelante, palabra. Arturo. No, claro, es un gran tema los efectos que puede tener. Si nos vamos al 69B, Josué, Ajá. hay que te prevé que una vez que ya hayas estado listado en definitiva, vas a dejar sin efectos los comprobantes fiscales emitidos y dice por ahí una línea, con efectos generales. Ok. Y ahí hay que interpretar si estos efectos generales te impactan para atrás o para el futuro o nada más para el presente, Claro. o para las tres. Entonces, hay una jurisprudencia de pleno regional de colegiado en el cual analiza este punto. Ok. Oye, a ver, vamos a ver nada más a futuro. Si yo te determino, más bien, si la autoridad te determina una operación inexistente, tú le puedes dar efectos a futuro, es decir, para los ejercicios subsecuentes. ¿Y qué concluyó colegiado? Dice, sí, porque se presume que si tú no lo tenías en ese ejercicio, no contabas con los activos personales y demás, pues esa presunción se puede prolongar para ejercicios posteriores. De entrada, yo considero que ahí faltó tal vez un razonamiento un poco más extenso y más detallado, porque si nos vamos fuera de la ley, sino al mundo real, pues probablemente la autoridad me dijo, oye, no contabas con personal porque no presentaste una declaración, como lo platicábamos hace un momento. Bueno, pero ¿qué tal si el siguiente ejercicio ya contraté personal? Claro. ¿Por qué le vamos a estar dando un efecto prolongado a una presunción, que incluso es una presunción que tú analizaste como autoridad en un ejercicio delimitado? Claro. Es decir, yo no, desde mi punto de vista, no puedes Sí, claro. llevar a cabo un análisis delimitado de un ejercicio estrictamente acotado y prolongar o darle un efecto para la posterioridad. Y bajo ese mismo razonamiento, pues yo entendería que entonces también para el pasado, los comprobantes que expedí en ejercicios pasados tienen ese efecto. Yo la otra vez platicaba con George sobre el tema, por ejemplo, de razón de negocios. Claro. Y él me ilustraba bastante porque me decía, bueno, es que evidentemente hay actos o actividades que no tienen un reflejo o un impacto inmediato en ese ejercicio. Un ejemplo, una minera. Una minera va a invertir en un ejercicio, en dos, y no va a tener una utilidad en ese ejercicio, ni en el segundo, y probablemente ni en el que sigue. Sí, sí, sí. Entonces, si la autoridad nada más me ve un capitulito de toda la serie, va a concluir que no hay una utilidad, que no hay una razón de negocios, probablemente que tienes, llevas incluso a cabo una operación que no tiene un sentido, pero bueno, si tú ves los demás ejercicios, pues tal vez el impacto venga a futuro. Claro. Pasa lo mismo con un tema de materialidad, pasa lo mismo con un tema de operaciones inexistentes, y desde mi punto de vista, por un tema de seguridad y certeza jurídica para el contribuyente. Si tú le revisas ciertos comprobantes fiscales de cierto ejercicio, de cierta operación y de cierto proveedor, limítate a dejar sin efectos esos comprobantes. No lo puedes patear para el futuro, para guardarte esta presunción y decir, bueno, pues ya se presume. ¿Y qué fue lo que dijo colegiado respecto a la seguridad y certeza jurídica? No pasa nada. Si viene una facultad de comprobación, pues ahí te puedes defender.
Sí, ¿no? sí. Oye, adelante. hay un ingrediente además de complejidad, si me lo permiten. Hay empresas factureras que hoy no son absolutamente factureras, no todo lo que hacen es vender facturas. Y eso vuelve las cosas mucho más complicadas porque de repente pues tú a lo mejor llevaste a cabo una operación con una empresa que era completamente real y tu servicio era real y los bienes que le compraste eran reales, pero resulta que a la empresa algún día se le ocurrió empezar a vender 2, 3, 4, 5 facturas, ¿no? Claro. Y la autoridad pues los cachó, sus abogados atendieron mal el asunto y te llevaron entre las patas, ¿no? Sí, claro. Y eso pasa mucho y eso obliga justamente a no llegar a conclusiones tan precipitadas, tan generalizadas como describe Arturo, porque a lo mejor, pues sí, en ese ejercicio a lo mejor esa empresa específicamente, pues se le ocurrió vender facturas, pero eso no quiere decir que en los 2 ejercicios que siguieron, pues lo siguió haciendo o nunca contrató personal, o sea, creo que es un salto lógico que no tiene fundamento, ¿no? Claro. O sea, es a título gratuito y es un tema de, bueno, pues es que si lo hizo en el 2020, probablemente se porta mal cada año, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? ¿No? O sea, no tienes un fundamento en la ley que te diga que puedes llegar de A a Z simplemente sin demostrar absolutamente nada en el medio. Sí, claro. Y creo que solo por abonar a lo que dice Rich, No, adelante. hay empresas factureras que tienen una infraestructura gigante para llevar a cabo sus operaciones de factureras. O sea, Sí, sí. tú entras a sus oficinas y es un despacho, que parece una agencia de publicidad, tiene Pasan gente más trabajando. desapercibidas, ¿no? Claro. Y entonces dices, el propósito del 69 que buscaba captar a los factureros no se cumple porque los factureros resulta que lograron adaptarse al 69B Sí, sí, sí. y los contribuyentes que no son factureros acaban dañados por este artículo 69B. Sí, claro. Entonces creo que este artículo en la realidad económica y de las empresas de tanto factureras como no factureras se torna muy complicado. No, incluso también ahí hay una distorsión, porque por ejemplo el supuesto de los no localizados. Ahí también hay una controversia porque este concepto de no localizado y no localizable, si nos vamos al 134 del código, te prevé por ejemplo la notificación para estrados. Okay. Y que te dice cuando no esté localizable el contribuyente. Y hubo una interpretación que hizo ahí el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que me pareció bastante adecuada, que dice, bueno, cuando sea no localizable, implica que cuando tú te constituyas en el domicilio, tienes la certeza de que nunca más va a estar ahí. Que preguntaste a 100 personas y te dijeron, esa empresa aquí no existe, nunca ha existido y llevo aquí 10 años trabajando. No, hay certeza de que no va a estar. Y el no localizado, dice la jurisprudencia, es cuando en el momento en el que tú te constituiste, en ese momento no se encontrará el contribuyente. Claro. ¿Qué nos dice el 69B? Dice no localizado. Entonces, bajo esta postura de que le puedes dar un efecto futuro, ¿qué va a pasar si en ese ejercicio el visitador de la autoridad fiscal no corrobora y dice, pues en este momento no está el particular? ¿Por qué le voy a dar un efecto futuro? Estamos hablando que en este momento, en este ejercicio, tal vez por una mera formalidad, yo no encontré el particular. Sí, pero puede ser que el siguiente ejercicio sí, y que haga una verificación diferente, y en ese momento sí se puede encontrar el particular. Sí, claro, totalmente. Oigan, y esto nos ha brillado a estar checando constantemente las listas, ¿no? Porque dices, no vaya a ser que me encuentre ahí un proveedor con el que yo celebré un contrato hace 3, 4 meses y que ahora esté listado, ¿no? Y tienes que estar cheque y cheque y cheque para que no te cuentes en este supuesto, ¿no? Imagínense qué miedo nos han metido de estar haciendo esto siempre, ¿no? O Sí. no sé, Bueno, ¿cuál es su opinión? Ya hay softwares o empresas Exacto. que se dedican a, te doy tu software y mes con mes te digo, de todos los proveedores que tú tienes, ninguno de estos salió en la lista del SAT, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya hay negocio por este artículo. Hay personas que vieron una oportunidad de negocio y decidieron implementar herramientas para justo garantizar a las empresas o a los contribuyentes que no van a tener problemas por esto, ¿no? Sí, claro. y digo, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría hacer un comentario. A ver, en términos de crecimiento económico de los empresarios de este país, es un hecho que la autoridad fiscal con estas posturas los ha obligado a gastar muchísimo en infraestructura que no necesariamente estaba contemplada en su negocio. Claro. Esto que dices, por ejemplo, y lo que comenta Jorge, es bien importante porque efectivamente ya una buena práctica corporativa derivada de toda esta línea de fiscalización agresiva que trae la autoridad fiscal es contratar uno de estos softwares que te diga, yo voy a estar revisando constantemente que no tienes proveedores en el 69. Lo vemos mucho, por ejemplo, nosotros en el despacho con operaciones de fusiones y adquisiciones. Generalmente, una de las representaciones o de
declaraciones que le pides al vendedor cuando estás del lado del comprador es que declare que no celebró operaciones con contribuyentes que están listados en el 69B, ¿no? Sí, claro. Si el vendedor no tenía uno de estos softwares y hace una de estas declaraciones, pues es un misrepresentation y lo puedes demandar, ¿no? Entonces, una buena práctica es, no, sí tengo que estar revisando constantemente, ya sea manual o automáticamente, que mis proveedores están todos en orden. Sí, claro. Ya requieres también tener una persona de tecnologías de la información, de sistemas, lo conocemos como IT, que sea también más o menos experta en temas contables, porque todo el tema del SAT y de la operación de mi portal y del buzón tributario, todo es electrónico, entonces también tienes que gastar en eso. Luego tienes que cargar tu contabilidad electrónica, luego tienes que estar gastando en que documentar, que si sacarle fotos, sacar videos, luego tienes que pagar notario porque tienes que protocolizar tus contratos, al menos, o protocolizar o una copia certificada, un cotejo de los contratos representativos justamente para el tema de fecha cierta. Tienes que gastar en protocolizar aumentos de capital. O sea, si le vas sumando, estos realmente son barreras económicas para el crecimiento porque a lo mejor tú piensas en empresas gigantes, en grandes contribuyentes y dices, bueno, pues que gasten un poco de todo el dinero como le encanta pensar al gobierno. Ellos son ricos, que utilicen un poco para cumplir con sus obligaciones fiscales. Está perfecto. Pero las pymes, esto realmente implica una barrera para el crecimiento económico. O sea, claro, si son empresas pequeñas, familiares, que están empezando y que tienen realmente recursos limitados, o sea, no han generado todavía utilidades y todavía los sangras pidiéndoles que destinen una parte de esos recursos a infraestructura tecnológica y activos adicionales y a contratar a una persona de sistemas y a estar pagando protocolizaciones, la verdad es que es un tema que sí se siente, ¿no? En las pymes específicamente. Y creo que esto muestra que la autoridad fiscal y en general la política hacendaria de fiscalización del gobierno, y no solo de porque el CFDI y demás viene de gobiernos anteriores, no piensa en el largo plazo, ¿no? O sea, el tema es recaudar hoy, me acabo lo que me puedan pagar hoy, pero no piensan realmente en el crecimiento económico, sí, claro, pues a lo mejor ya en un mediano o largo plazo, ¿no? Sí, muy bien. Pues a ver, ya para ir cerrando, porque quisiera seguirles preguntando muchas cosas, pero el tiempo siempre es muy apremiante. Ya para ir cerrando, hay una duda que yo tengo muy existencial, a ver qué piensan ustedes, y para quien quiera, ¿eh? Siempre que vemos los efectos fiscales de las facturas que están amparando operaciones inexistentes, todos nos vamos a la deducción, ¿no? Es no deducible, es no acreditable. Pero si se supone que presumen que no tiene efectos fiscales esa factura, para el que fue el ingreso, ¿podríamos decir que tiene, en caso que haya pagado impuesto, un posible saldo a favor? ¿O cómo lo ven ustedes? Porque les digo, todo el mundo dice, no, pues fue no deducible, no acreditable, pero ¿qué pasa para la contraparte, no? Para quien expidió el comprobante, que le dio efecto fiscal de ingreso, que lo declaró como parte de sus ingresos para impuestos sobre la renta. ¿Qué pasaría o cuál es su opinión de eso, no? Porque creo que no lo vemos así luego. O sea, todos lo vemos del lado del que dedujo, ¿no? Y que está mal porque se está llevando un beneficio. Pero ¿cuál es su opinión de eso? Digo, a lo mejor no hay respuesta, creo que es difícil saberlo, ¿no? A lo mejor te echaron para atrás ese comprobante y dices, bueno, ¿es ingreso? O bueno, te hice el pago del impuesto correspondiente, entonces devuélvemelo, ¿no? Porque no es ingreso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión les amerita? Digo, es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas factureras y que realmente se dedican a estas operaciones simuladas, tú no vas a esperar que una empresa facturera o quien hace operaciones simuladas pague los impuestos de forma correspondiente, ¿no? Claro. Sería... No es negocio. Exactamente, mejor contrata un verdadero negocio, mejor invierte en tu negocio de nuevo. Claro. Y creo que mucho es cómo funcionan las empresas factureras, sí, me emites la factura, pero luego yo por atrás te regreso el efectivo o te hago la transferencia en otra cuenta. Entonces, sí, realmente sí fue una operación simulada. Entonces, yo creo que partir de la premisa que se hicieron bien las cosas para el ejemplo particular que nos pones, es un poco, o sería un poco ingenuo por parte de la autoridad. Yo creo que la autoridad va a llegar y por un lado va a castigar la deducción y por otro lado, tanto que castigó la deducción, no va a premiar a la persona que hizo la operación simulada. Porque no que me diga, para ti sí es ingreso, ¿no? Exacto. Así, justo por eso se los pregunto, ¿no? Creo que es un punto que no hemos terminado de definir, o por lo menos no me ha tocado encontrarlo bien definido. Por eso decía, ¿cuál es la opinión de ellos, no? Y yo no lo pensaría solo en el marco de las empresas factureras, o sea, en una auditoría en general te rechazan deducciones, pero, insisto,
en un contribuyente ordinario que celebró operaciones con contribuyentes ordinarios. Si te califican como no deducible un gasto, pues el SAT no va y le dice al que acumuló, le dice, oye, por cierto, por buena onda, pues al otro le quité la deducción, entonces te voy a bajar tu ingreso. Eso no lo hace, ¿no? Yo creo que por un tema de simetría fiscal estrictamente, lo que dices tiene mucho sentido. Pero, a ver, en el marco de las factureras, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jorge. Creo que es ridículo pensar que una facturera paga muchos impuestos, ¿no? Pero saliendo de esa categoría de contribuyentes y hablando de contribuyentes ordinarios, que son de a pie, pues, sí es una práctica que definitivamente no se ve porque pues, no trae eficiencia recaudatoria. Tú jamás, bueno, quiero pensar, en muchas veces no te enteras de que a lo mejor a quien le prestaste servicios le batearon tu factura, ¿no? Claro. O sea, no tienes forma de enterarte, salvo que te diga, y yo creo que la autoridad fiscal, pues no te va a dejar decir, no, entonces no es ingreso, pues es que te lo pagó, ¿no? Al final, o sea, operativamente lo veo complicado, creo. Claro. Y yo creo que también hay que pensar en por qué te niegan la deducción de esa factura, es porque cumples o porque no cumples con todos los requisitos de deducción del 27. Claro. Y el hecho de que un contribuyente no cumpla con los requisitos de deducción no quiere decir que el otro contribuyente no lo tenga por qué acumular. Sí, claro. Y déjame empezar un ejemplo, un pago en efectivo. En estricto sentido, un pago en efectivo tiene que ser siempre acumulable. Sí. No va a ser deducible, pero va a ser acumulable. Exacto. Y si te vas a ejemplos mucho más complicados, tema de asistencia técnica y todo el conocimiento y know-how que tiene que tener para prestar asistencia técnica o regalías, el hecho de que no esté no quiere decir que no es acumulable. Sí, claro. Es que solamente no es deducible. Entonces yo creo que yo lo vería más como la parte de, como no cumples con el requisito de deducción, no es deducible, pero no quiere decir que no hayas cumplido con el requisito de acumulación o que el otro contribuyente no haya cumplido Y con no el quiere requisito de decir que acumulación. el que recibió el pago no incrementó su patrimonio. Totalmente. ¿no? Sí, O sea, hubo un totalmente. incremento patrimonial en el sentido positivo. No me importa de dónde haya venido, pero tú me lo tienes que acumular. Porque te pagaron y te hiciste más rico. Punto. Exactamente. Sí, claro. Y es que en particular este tipo de personas, este tipo de facturas, en donde tú nos decías que dice que no se les van a dar efectos fiscales, entonces entiendo muy bien la otra parte, ¿no? De un contribuyente normal que a lo mejor no cumple con un requisito de deducción y que le echaron para atrás la deducción, no quiere decir que el otro no lo vaya a acumular. Pero yo lo veía en un sentido de, es tal cual, si no me equivoco, tal cual lo dice, no tendrán efectos fiscales estos comprobantes. Entonces yo pensaría que no tienen ni efectos fiscales como deducción, ni efectos fiscales como ingreso, ¿no? Por eso más... Sí, pero creo que el tema es un buen punto. Sin embargo, no es un requisito para que sea ingreso el que se haya expedido un comprobante fiscal, ¿no? Para que sea ingreso, pues como dijo Jorge, si te depositan en el cajero 10,000 pesos, Sí, claro. pues es un ingreso, y no hay CFDI, pues te los depositaron, es un ingreso en efectivo, ¿no? Creo que claro. por ahí es donde le puedes Sí, dar la vuelta. podrán. Muy bien. ¿Te gustaría a ti abonar algo, Arturo? Todo muy bien. Pues bueno, miren, ya la verdad es que el tiempo ya nos ha ganado. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora y solamente quisiera terminar con sus recomendaciones finales. ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales? ¿Quién quiere empezar? Híjole. Yo empiezo. Adelante. Bueno, de recomendaciones yo diría, para cualquier fiscalista y en el plano académico, yo creo que sí es indispensable el continuar con el estudio y propuestas y vaya, buscar más bien soluciones y adaptarnos tanto como juzgadores, como autoridades, como particulares a estos elementos con los que ya se cuentan. Y pues precisamente intentar generar más desde la academia, generar más desde buenas propuestas, buenas atenciones en facultades. Incluso por ahí había un ministro que decía, bueno, pues es que las sentencias resuelven lo que los particulares plantean. Entonces yo creo que es una responsabilidad de tres, tanto de los que lo plantean, de las autoridades, como de los tribunales. Y esa es la parte que yo sí quisiera rescatar, que no nada más hay que verlo como las autoridades fiscales son malas y que hacen todo mal, no, desde luego que no. Más bien, con estas herramientas que tienen, pues simplemente verlo desde ese punto de vista, los particulares y contribuyentes, pues que también tengan un plan un poco más serio, digamos así, y como decía Ricardo hace un momento, sabemos que es una carga económica bastante fuerte para los contribuyentes, pero bueno, también en un tema de un juicio, pues con esa responsabilidad para poder llevar a cabo un planteamiento serio, técnico, que esa es una parte fundamental, ¿no? O sea, que cualquier autoridad y juzgador tenga esos elementos para poder llevar a cabo un desarrollo incluso bastante serio, decente,
en cuanto a este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque es un reto que se viene arrastrando desde hace casi 10 años. Sí, claro. Y que es un reto que yo creo que todavía da para mucho más. Y bueno, pues está básicamente en lo que plantean y en lo que se está resolviendo. Muy bien, gracias Arturo. ¿Quién sigue? Adelante, mi George. Yo lo que diría como recomendaciones finales sería particularmente a los empresarios, a las empresas que están afuera preocupadas por esta parte, el tema no solo de prevención, pero también de capacitación. Claro. ¿Y a qué voy? Yo creo que todos aquí en la mesa, desde un punto de vista fiscal o como fiscalistas, sabemos que tiene que tener un contrato, que tiene que tener toda esta, al menos documentación para poder soportar la materialidad. Pero el día a día de las empresas no es el fiscalista el que está haciendo la venta o no es el fiscalista el que está parado viendo el negocio. Entonces, capacitar a toda la empresa, tanto el área de ventas, el área de marketing, a toda la empresa para que les puedas decir, oye, cuando hagamos un negocio por temas fiscales tenemos que cumplir con A, B, C y D, así como de pronto llegan capacitaciones de otras áreas, Sí, claro. y que toda tu empresa o todo tu equipo esté enterado de lo que tienen que cumplir, es para mí un consejo que vale oro para las empresas. Porque el día de mañana que les llega una auditoría del SAT y les pidan toda esta documentación, no se vea como algo imposible de conseguir. Oye, pásame las fotografías de este servicio. Claro, las tengo. ¿Por qué? Porque el fiscalista llegó y me dijo que tenía que guardar estas fotografías, ¿no? Claro, claro. O el tema de contratos. Ahora también, desde luego, en el punto de vista en el que sea económicamente viable. No sería viable en una prestación de servicios de 1,000 pesos, 2,000 pesos pedir contrato, factura, fotografías. Te va a salir mucho más caro, ¿no? Sí, claro. Pero sí creo que el tema de prevención y capacitación en las empresas es muy importante, desde mi punto de vista. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, mi George. Y mi Rich, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales? Mira, yo coincido creo que la prevención es clave, no solo por la reforma judicial, que ahora lo voy a tocar, sino porque realmente es mucho mejor, digamos, tener el soporte ya antes de que te lo pidan, y ojalá nunca te lo pidan, pero si te lo piden, tener integrado ya la documentación que vas a entregar y dormir tranquilo, y creo que es un poco concientizar a los contribuyentes, a los empresarios, que hay que caminar con su asesor, no solo cuando ya tienes el crédito fiscal determinado, sino desde antes. O sea, el mejor escenario es que nunca te llegue una auditoría, pero si te llega, que la puedas atender sin que termine en un crédito fiscal, ¿no? Muchas veces como que se tiene la idea de que cuando ya tienes que buscar a tus asesores, cuando o ya te iniciaron una auditoría o ya tienes el crédito fiscal determinado. Y creo que para esos momentos ya es muy tarde, porque si ya te iniciaron la auditoría, y es una posición en la que muchas veces nos ponen a nosotros como asesores, puedes contratar al mejor abogado de México, pero si no le das la documentación soporte, todo se queda en argumentación, y la argumentación, con esto que acabamos de platicar de la materialidad, ya no es suficiente. Entonces, por más bonitos que le queden los argumentos al abogado y digamos, pues, por más concisos y contundentes que sean, si no se acompañan con un caudal probatorio, o sea, razonablemente suficiente, no sirve de nada, ¿no? Entonces, creo que es importante que realmente las empresas estén evaluando constantemente si están haciendo lo posible para demostrar que los servicios que prestan o que reciben tienen un soporte material, ¿no? Claro. Y no esperarse hasta que ya la contingencia está encima para hablarle al asesor. Entonces, creo que esa sería mi recomendación, y solo falta pues, la rifa, Sí, ¿no? De unos, sí. unos ejemplares. ¿O qué? Miren, el tema de que elegimos el día de hoy es porque lo que es Ricardo y lo que es Arturo escribieron este libro. Temas selectos y aspectos prácticos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Les voy a regalar 2 ejemplares, uno para la gente de Facebook y uno para la gente de Instagram. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que mandarnos un mensaje a las distintas redes y ponernos por qué ustedes consideran que este libro les puede servir, y que a la mejor persona o a la persona que consideremos que mejor le va a servir es a la que se lo mandaremos. Están firmados por ellos y... Por último, los vamos a publicar para que vean que sí se los entregamos. Y pues bueno, la verdad es que quisiera seguirles preguntando muchas cosas, pero el tiempo ya nos ganó. Ha sido una plática muy enriquecedora. Yo les agradezco mucho su participación. Confío en que no sea la última vez. La verdad es que me gustaría volverlos a invitar. Hay muchas cosas que quedaron pendientes, como lo que decían de razón de negocios, que nos hubiera dado para mucho.
pero hasta aquí hemos llegado hoy. Y ya para despedir el programa, tengo un signo de materialidad para ustedes. A ver, se otorga el presente reconocimiento al maestro Arturo Hernández Cruz por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal Ciudad de México, Qué bonito, septiembre de no, muchas 2024. gracias. Arturo, No, hombre. Para que no te digan que Gracias, no sí, viniste, ¿no? oye. de hecho todos son iguales, solamente cambian por padrísimo. sus nombres. Qué bonito, Muchas gracias. Jorge, mi George Muchísimas gracias. Está muy bonito. y mi querido Ricardo. Muchas gracias, mi querido José. No, Un gracias placer a estar ti. aquí contigo también, ¿eh? Muchas gracias. Y pues bueno, amigos, nos vemos, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.